se nos da una integral en profundidad, y se nos pide que busquemos la descomposición de la fracción parcial del integrando, y luego encontremos la antiderivada. El primer paso para determinar la descomposición de fracción parcial es escribir el denominador en forma factorizada. Entonces, el numerador permanecerá igual, y luego para factorizar x al cuarto más x al cuadrado, factorizaremos el máximo factor común de x al cuadrado. Entonces tendríamos x al cuadrado por una cantidad de x al cuadrado más 1. Y ahora los factores del denominador nos ayudarán a determinar nuestras fracciones parciales. Sin embargo, debes tener cuidado. Mirando el factor de x al cuadrado, queremos pensar en x al cuadrado no como un factor cuadrático, sino como un factor lineal repetido, lo que significa que x al cuadrado es igual a x veces x. Entonces, nuestra primera fracción tendrá un denominador de x, donde tenemos un factor lineal, por lo que tendremos un numerador constante, que llamaremos a, más, ahora porque tenemos un factor lineal repetido. Nuestro próximo denominador será x al cuadrado, pero el numerador seguirá siendo una constante, que llamaremos b, más nuestra tercera fracción. Nuestra tercera fracción tendrá un denominador, de x al cuadrado más 1. Ahora este es un factor cuadrático. Y por lo tanto tendrá un numerador lineal. Y ya hemos usado a y b, por lo que tendrá la forma de cx más d. Ahora queremos encontrar los valores de a, b, c y d para determinar la descomposición de fracción parcial. Entonces, el siguiente paso es eliminar las fracciones de nuestra ecuación, lo que nos dará lo que se llama la ecuación básica, y lo haremos multiplicando ambos lados de la ecuación por la pantalla LCD, que sería x al cuadrado por una cantidad de x al cuadrado más 1. Entonces, en el lado izquierdo, observe cómo se dividen estos factores, dejándonos con 3x al tercero más 9x al cuadrado más 2x más 6. Y debemos tener cuidado aquí a la derecha. Observe cómo para este primer producto, este producto aquí, un factor de x se simplificaría, dejándonos con ax por una cantidad de x al cuadrado más 1. Ahora para el segundo producto, observe cómo se dividen las x al cuadrado, dejándonos con b veces una cantidad de x al cuadrado más 1. Y luego, para el tercer y último producto, observe cómo se simplifica el factor de x al cuadrado más 1, dejándonos con más x más d veces x al cuadrado. Ahora, para ayudarnos a determinar los valores de a, b, c y d, utilizamos el proceso de igualación de los coeficientes. Entonces, para el siguiente paso, multiplicaré el lado derecho de esta ecuación. Entonces tendríamos a x para el tercero más a x. Aquí, tendremos más bx al cuadrado más b. Y aquí tendremos más cx al tercero más dx al cuadrado. Y ahora agruparemos los términos en cubos x, los términos x al cuadrado, los términos y las constantes. Observe cómo hay dos términos en cubos x. Aquí y aquí sigamos adelante y factoricemos la x al cubo. Entonces, si factorizamos la x cubicada, cuando colocamos la x cubicada a la derecha, observe cómo tendríamos a más c como coeficiente. A continuación, nuestros dos términos x al cuadrado. Tenemos más bx al cuadrado más dx al cuadrado. Entonces, si factorizamos la x al cuadrado, tendríamos la cantidad b más d multiplicada por x al cuadrado. Observe cómo solo hay un término y un término constante. Entonces tenemos más ax más b. Ahora, dado que los coeficientes de la izquierda deben ser iguales a los coeficientes de la derecha de los términos similares, observe que tenemos a más c debe ser igual a 3. b más d debe ser igual a 9. A debe ser igual a 2. Y finalmente b debe ser igual a 6. Notaremos que si a es igual a 2, y a más c es igual a 3, sabemos que c es igual a 1. Y si b más d es igual a 9, y sabemos que b es igual a 6, sabemos que d debe ser igual a 3. Ahora que conocemos los valores de a, b, c y d, realizaremos estas sustituciones aquí en el lado derecho de esta ecuación, lo que nos dará nuestra descomposición de fracción parcial. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva.
La descomposición de la fracción parcial del integrando sería a dividida por x, o 2 dividida por x más b dividido por x al cuadrado, o 6 dividido por x al cuadrado, más x más d dividido por la cantidad de x al cuadrado más 1, y dado que c es 1 y d es 3, tendríamos la cantidad de x más 3 dividida por la cantidad de x al cuadrado más 1. Lo que significa que ahora podemos encontrar el antiderivado en esta forma en lugar de esta forma. Entonces, nuestro nuevo problema es que queremos encontrar la integral de 2 dividido por x más 6 dividido por x al cuadrado, más la cantidad de x más 3 dividido por la cantidad de x al cuadrado más 1 con respecto a x. Sin embargo, antes de hacer esto, observe cómo tendremos que cambiar la forma de este término moviéndolo hacia arriba en el numerador, y escribiendo esto como 6x a la potencia de 2 negativos. Y observe cómo para este tercer término, si la sustitución no va a funcionar de esta forma, tendremos que escribir esto como dos fracciones separadas. Entonces escribiremos esto como la integral de 2 dividido por x más, escribiremos esto como 6 veces x a la potencia de 2 negativos, más, aquí escribiremos x dividido por la cantidad de x al cuadrado más 1, más 3 divididos por la cantidad de x al cuadrado más 1. Ahora dividiré esto en 4 integrales separadas para encontrar el antiderivado. Para ahorrar un poco de tiempo, escribí esto como 4 integrales separadas, y notarás cómo factoricé las 2 aquí, las 6 aquí y las 3 aquí. Ahora encontraremos nuestros antiderivados. Entonces tendríamos 2 veces la integral de 1 sobre x es igual al valor absoluto de registro natural x, entonces tenemos 2 valores absolutos de registro natural de x. Además, aquí tendríamos 6 veces, agregaremos uno de los exponentes, que sería x a la potencia de 1 negativo, dividir por el nuevo exponente, que será negativo. Además, aquí realizaremos tu sustitución, donde te dejaremos igualar el denominador. Observe si u es igual al denominador de x al cuadrado más 1, el diferencial u es igual a 2x de x. Observe cómo solo tenemos x de x, así que si dividimos ambos lados entre 2, si escribimos esto en términos de u, tendré un factor adicional de la mitad. Esto sería igual a la mitad de la integral de 1 sobre usted. Entonces, la antiderivada sería la mitad del valor absoluto del log natural de x al cuadrado más 1. Observe cómo aquí, x al cuadrado más 1 siempre es positivo, por lo que el valor absoluto no es necesario aquí. Y ahora para la última integral, usamos la fórmula de integración que se proporciona a continuación. Observe cómo nuestro antiderivado implicará un arco tangente, donde un cuadrado es igual a 1, u al cuadrado es igual a x al cuadrado, por lo que u es 1, y por lo tanto, la antiderivada sería más 3 veces 1 sobre a, que es solo 1, y luego tenemos un arco tangente de u dividido por a, que sería x dividido por 1, que es solo x. Y por supuesto más c. Simplifiquemos esto una vez más. Entonces tenemos dos valores absolutos del log natural de x. Aquí tendríamos menos 6 sobre x, y luego tenemos más de la mitad del registro natural. Nuevamente el valor absoluto aquí no es necesario, por lo que tenemos la cantidad de x al cuadrado más 1. Y luego tenemos más 3 arco tangente x más c. Eso fue bastante trabajo en este problema para determinar nuestro antiderivado. Espero que hayas encontrado esto útil.